Amigas y amigos, muy buenos días país, ¿cómo se levantan? Espero que muy bien, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Nosotros aquí le ponemos la información y por supuesto estaremos hablando también de los deportes, porque hoy la selección ecuatoriana de fútbol se enfrenta a Estados Unidos en la Copa América Centenario. Después de casi 2 décadas estamos en cuartos de final y esperamos con todo el corazón que nos vaya muy bien. Estos son nuestros titulares, bienvenidos, bienvenidas. Perjudicados por el cierre de Filambanco se mantienen a la expectativa por los alcances del Estado ecuatoriano ante la última resolución de la ONU. Alrededor de 1.300 perjudicados aparecieron luego de que la Superintendencia de Bancos ordenara la liquidación de Proinco, entidad financiera. Manaví se reactiva tras el terremoto ocurrido el 16 de abril. En lo internacional, el titular de una filial de Petrobras acusó al presidente interino de Brasil, Michel Temer, de financiar su partido con fondos de la estatal. Comenzamos con el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el caso Isaías. El exgerente de la AGD también reaccionó. Carlos Bravo considera que el dictamen favorece al Estado ecuatoriano al ratificar el accionar de la justicia. En tanto, el proceso de extradición de los exbanqueros debe reanudarse a criterio del fiscal general. Tenemos detalles. El dictamen del Comité de Derechos Humanos sobre el caso Isaías no es estrictamente una sentencia. El exgerente de la Agencia de Garantías de Depósitos, Carlos Bravo, deja en claro este criterio. Esta resolución de este comité no es vinculante para el Estado ecuatoriano, de entrada. El abogado de los hermanos Isaías, que interpreta el dictamen del comité en favor de sus defendidos, en lo referente a la incautación de los bienes, advierte lo contrario. Inapelable, vinculante, obligatorio, ya no hay nada más que pronunciarse. En todo caso, la resolución beneficia al Estado ecuatoriano, sostiene Carlos Bravo, porque desmonta el argumento de los Isaías de ser perseguidos políticos al ratificar la sentencia en su contra por los tribunales del país. Esta resolución del comité dice que el proceso penal, y de manera categórica, no tiene violación alguna. Y sobre esa base se debe reactivar el proceso de extradición, añade. El fiscal general Galo Chiriboga dice que, en efecto, así ocurre, aunque el pedido está planteado desde hace 16 años. Tenemos ya por pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos que elaboráramos un informe sobre la razonabilidad financiera de la sentencia de los jueces. Ese informe fue presentado. Creemos de que hay una sentencia ejecutoriada en última instancia, que es una de las bases fundamentales para que una extradición pueda operar. Pero en la resolución del comité existe una observación al mandato 13 aprobado por la Asamblea Constituyente de Montecristi, con el que, a decir de la defensa de los hermanos Isaías, se vulneró el derecho a la defensa, por lo que reclama incluso una reparación integral. La nulidad del mandato 13 conlleva la ineficacia de la resolución de incautaciones. Es que hay que tener el máximo cinismo para ir a alegar ante este comité que se les ha vulnerado el derecho a la defensa, cuando en el mismo pronunciamiento constan la serie de incidentes que estos angelitos han hecho en todos los procesos. Pero además, el mandato 13 fue aprobado después de la resolución de incautación, añade Bravo. El comité no hace observación alguna a la resolución de incautación. Uno de los asambleístas de la Constituyente se ratifica en su accionar y considera que el saldo de los Isaías no solo es económico, sino sobre todo social. Porque estaba de por medio o permitir que el país siga siendo sometido a la voluntad de la banca, o tomábamos una decisión como la que se hizo. Por lo que el pedido de devolución de los bienes incautados y de reparación es una actitud sin vergüenza, concluye el exgerente de la AGD. Ahora resulta que más o menos es a lo que estaban acostumbrados a pedir un vuelto. No, pues, lo que tienen es que venir de vuelta, pero de vuelta a la cárcel, a cumplir los 8 años con la sentencia que les han condenado. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El juicio de los hermanos William y Roberto Isaías Dasum, ex dueño del Filambanco, es considerado como uno de los más largos realizados en nuestro país. El proceso duró, escúchelo bien, 13 años y fue conocido por 55 jueces. La crisis financiera, el feriado bancario y, según expertos, una mala administración, así como la concesión de préstamos vinculados, entre otras razones, dieron como resultado la quiebra del Filambanco.
La justicia ecuatoriana comenzó a tratar este caso hace 17 años. En 1999 se solicitó que se inicie un juicio en contra de los ex administradores de dicha entidad bancaria. Es así que el 22 de junio de 2000, la Corte Suprema de Justicia de la época dio paso al proceso en contra de William y Roberto Isaías Dazún, ex dueños del Filambanco. En el año 2002, entre acusaciones y pruebas de descargo, la entonces ministra fiscal Mariana Yepes emitió un dictamen acusatorio en contra de los Isaías Dazún por el delito de falsificación de balances. Sin embargo, no se les juzgó por este delito, sino por el de peculado, esto a partir del 2003. En el año 2009, la primera sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el llamado a juicio plenario a los ex accionistas de la entidad. En esa época, los jueces denunciaron intentos de soborno. En abril de 2012, el juez nacional Wilson Merino declaró culpables a 7 personas por el delito de peculado bancario, entre ellas a William y Roberto Isaías Dazún. 2 años después, es decir, en 2014, la misma Corte negó la apelación que hicieron los defensores de los sentenciados y ratificó la condena en contra de los Isaías, quienes actualmente viven en Estados Unidos y son considerados prófugos de la justicia ecuatoriana. De esta forma llegó a su fin un proceso legal que duró 13 años, el cual logró acumular un expediente con más de 30.000 hojas y que fue conocido por 55 jueces. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Y también los perjudicados por el cierre de Filambanco se mantienen a la expectativa por los alcances del Estado ecuatoriano ante la última resolución de la ONU. Este pronunciamiento del organismo internacional podría impulsar la extradición a nuestro país de los hermanos Isaías. El fallo del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas no solo ha trascendido a nivel de Cancillería y defensa de los ex banqueros William y Roberto Isaías, sino también hasta el taller de Nicolás Brito, quien fue precisamente cliente de Filambanco, entidad bancaria entonces propiedad de los hermanos Isaías. Yo tenía 100 millones de sucres, $10.000 cuando deposité, me devolvieron $4.000, se me llevaron $6.000 más los intereses, que de acuerdo a la EGD están registrados en una cuenta a favor mío. Este electricista de profesión asegura que hoy está a la espera del trabajo diplomático del gobierno nacional, el cual impulsa desde 2010 el pedido de extradición hecho al gobierno de Estados Unidos contra los ex banqueros. El tema pendiente principalmente es, yo le digo, el pago de intereses, el pago de la diferencial cambiario y que vayan a parar a la cárcel quienes nos perjudicaron. Esta es la intersección de las calles Pichincha y 9 de octubre, sitio donde hasta el 2001 funcionó Filambanco y donde hoy presta servicio público el Registro Civil Nacional. En este sector encontramos más testimonios. La verdad que no me haga hablar porque me indigna. Muchos familiares nuestros murieron. ¿Usted fue perjudicado y pudo obtener su dinero o nunca lo pudo obtener? No, jamás. A través de varias publicaciones, Leonardo Vicuña, exgobernador del Guayas y analista socioeconómico, ha ido más allá de quiénes fueron todos los responsables de aquel hecho que afectó a miles de cuentaahorristas de la banca local. No es solo problema de Filambanco con los Isaías, es problema del Banco del Progreso. En plena era de las privatizaciones. De ahí que sobre la posible extradición de William y Roberto Isaías, Vicuña califica de positiva la gestión de Cancillería, pues dice que el mal recordado feriado bancario aún tiene asuntos pendientes. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. En otro tema, alrededor de 1.300 perjudicados en un negocio de captación de dinero de $80 millones aparecieron luego de que la Superintendencia de Bancos ordenara la liquidación de Proinco, entidad financiera. Estas personas no cuentan con la protección del seguro de depósitos. La olla de grillo se destapó luego de que Proinco, entidad financiera acatando lo dispuesto por el Código Monetario y Financiero, iniciara un proceso para convertirse en auxiliar financiero. Tras pagar a sus acreedores, 9 de ellos por un valor de $280.000 quedaron impagos, causal para la liquidación forzosa. Pero no solo eso, sino que la Super de Bancos identificó algo más. Lo que nosotros hemos puesto es una denuncia por una captación que no tenía autorización, que el fiscal lo ha determinado como un posible caso de estafa. 3 empresas bajo la figura de Proinco habrían hecho estas captaciones que ascienden a $80 millones. Martrade, Minga Corp y en Kaiser. Se ha determinado que en el tema de la captación alrededor de 1.300 personas que suman un monto superior a los $80 millones.
Patricio Falconi es un jubilado, asegura que depositó $50.000. Según su versión, recibía un interés de $3.000 cada 6 meses. Tamar Trade, que es una empresa fantasma que inclusive se dedicó a captar dinero estando intervenidos. Entonces estos son ladrones. Estoy indignado de que se me quieran robar $50.000 de mi trabajo. En este caso era una captación porque a usted se le entregaba un pagaré o un derecho fiduciario sobre un proyecto garantizándole una rentabilidad que iba hasta el 18% en un plazo determinado. Estos casos, según la Super de Bancos, son la evidencia de la captación. Ahí está la gente que dice yo entregué 10.000, yo entregué 50.000, aunque el abogado dice que nunca captó ningún tipo de recursos. Personas que están en el limbo sin que nadie garantice su dinero, reconocen su parte en este problema. Lamentablemente nosotros hemos cometido un grave error de poner nuestros dineros donde la ley no nos está protegiendo. Con angustia ahora buscan organizarse, mientras que la esposa del presidente de Proinco, Santiago R., insiste que responderán con la venta de activos. Es el nuevo sur de Quito, son 6 proyectos inmobiliarios y son 6.000 viviendas. Santiago R. permanece detenido mientras se desarrolla la instrucción fiscal que investiga este presunto caso de estafa masiva. César García, Ecuador TV. 6 de la mañana, 41 minutos. El país ya registra varios casos donde el compromiso de un trabajo entre alianzas público-privadas genera propuestas de desarrollo y de dinamización de la economía. Los resultados de esta estrategia son evaluados de manera positiva. 2 ejemplos de los tantos que se registran ya en el país. El anterior 6 de junio en el Palacio de Gobierno se suscribió el convenio para la concesión del puerto de aguas profundas de Pozorja. Los actores, el Estado ecuatoriano y la empresa Dubaití DP World, que traerá una inversión de $1.200 millones. Este convenio, se dijo en la ceremonia, es el primero que se concretó en el contexto de la Ley de Incentivos para la Alianza Público-Privada, que entró en vigencia en diciembre del año anterior. Se trata del puerto de aguas profundas de Pozorja, que tendrá un impacto fundamental en la competitividad sistémica del país. Tengan la plena seguridad que no les fallaremos, pues nosotros creamos porque creemos. Este martes 14 de junio, en cambio, el Ministerio de Turismo y la aerolínea Avianca anunciaron la materialización de una alianza público-privada para desarrollar una campaña de promoción turística del Ecuador en 8 naciones con la campaña Ecuador, Descubre y Explora. Es decir, la promoción ayuda en general en este sentido al país. Inicialmente la proyección es lograr traer 8.000 nuevos turistas, que obviamente tiene un impacto muy importante en la reactivación de la economía. Son solo 2 casos en donde compañías privadas de extranjeras han confiado en el país. De la misma manera, la transnacional Nestlé considera fundamental que conjuntamente con el Estado, con el gobierno y con lo público se desarrollen iniciativas para promover el bien común, como ya se lo ha estado haciendo. Como por ejemplo verán el programa de niños saludables, en donde este año ya tenemos 167.000 entre niños y niñas capacitados bajo el programa de niños saludables, que lo hacemos en conjunto con el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación. Javier Ceballos, Ecuador TV. Diego Martínez, gerente del Banco Central, reiteró que las instituciones financieras privadas podrán brindar servicios a través del uso del dinero electrónico. Al momento, 20.000 establecimientos están autorizados para hacer cargas y descargas con este mecanismo. La principal autoridad del Banco Central del Ecuador compareció ante los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Brindó información actualizada del número de cuentas de dinero electrónico activadas hasta la fecha. Hemos llegado ya el día de ayer a tener 83.000 cuentas abiertas, de las cuales más de 3.000 han sido cuentas abiertas por personas naturales que tienen RUC. Son ya 20.000 los establecimientos autorizados para hacer cargas, descargas y pagos con dinero electrónico. Además, informó el número de devoluciones de IVA que se han hecho posibles por el uso de este moderno mecanismo de pago. Se ha hecho más de 11.000 devoluciones ya a ciudadanos. Martínez insistió en que las entidades financieras privadas podrán utilizar la plataforma y brindar el servicio. Están facultados
a implementar sus propios esquemas para manejo de pagos desde la telefonía celular. Nos hemos demorado tanto tiempo para aclarar a los banqueros, a la Asociación de Bancos Privados. Recién el día de hoy me entero pues, que ya hay la posibilidad de que puedan utilizar estas plataformas también el sector privado. En su exposición descartó que el mecanismo electrónico pretenda suplantar a la dolarización. En el Ecuador, como señala el código, la moneda de curso legal es el dólar. Los pagos se hacen en dólares. Confianza que es ratificada por este legislador. ¿Qué es más seguro que el Banco Central, que es el Banco de Bancos? Otro argumento presentado por el gerente del Central es que en países como Inglaterra, por ejemplo, en la actualidad apenas el 3% del dinero que circula en las actividades cotidianas es físico. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en este mismo tema, el gobierno nacional no ha pensado en un plan de pagos en el sector público a través del dinero electrónico. Esta opción, dijeron, es personal. Los detalles a continuación. Y esa es, por ejemplo, la decisión que este miércoles adoptó Soledad Buendía, asambleísta y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Como una muestra de confianza, he solicitado me cancelen la totalidad de mi sueldo como asambleísta en dinero electrónico. Minutos antes, Buendía mostraba ante las cámaras de televisión la devolución del IVA a su favor tras varios consumos vía dinero electrónico. Aquí están varias de las acreditaciones que ya ha tenido mi cuenta de dinero electrónico. El principal vocero del Banco Central, Diego Martínez, aclaró que el gobierno no ha pensado siquiera en la posibilidad de establecer el pago de salarios del sector público vía dinero electrónico, ratificando que eso dependerá de la voluntad de la persona. María Soledad Vela, legisladora por la provincia de Manabí, asegura que la voluntariedad es apropiada debido a que, por ejemplo, en su jurisdicción, los comercios están en plena reconstrucción tras el terremoto. Las formas de pago las vamos tomando y las vamos decidiendo de acuerdo a las realidades en las que vivimos. Para Vela, lo indispensable además es que exista la suficiente información y socialización sobre cómo emplear el dinero electrónico. Cuando esto vaya generalizándose, va a ser mucho más fácil hacer las transacciones de esta manera. En la oposición mantienen un discurso de resistencia al sistema, el mismo que se basa en un tema de falta de confianza. La sensación que tiene la ciudadanía es que esto podría ser el prolegómeno para una desdolarización. Pues en realidad no es dinero, son cifras. La iniciativa del pago de sueldos mediante este mecanismo electrónico nació del legislador Cristian Viteri de Alianza País, propuesta que fue acogida por el propio presidente Correa, quien en un conversatorio con la prensa aseguró que pedirá que el pago de su salario se lo haga a través de su cuenta de dinero electrónico. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y nos trasladamos hasta la costa ecuatoriana porque en Manabí, el Manabí profundo también se reactiva tras el terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter ocurrido el pasado 16 de abril, hace ya 2 meses. 500 familias de la zona urbana y otras 500 de la zona rural se benefician con la reinstalación de sus negocios. Ecuador se levanta. Todos los ladrillos somos de arriba. Doña Maruja recuerda que el 16 de abril hacía la merienda cuando su casa y negocios sucumbieron. Si yo me agacho un poquito así, se me cae un ladrillo en la cabeza, sino que la piedra cayó en la cocina y se hundió todo. Con lo poco que rescataron, ella y su esposo enfermo levantaron en un espacio contiguo su pequeña tienda. Sin embargo, ahora son una de las 1000 familias manavitas beneficiadas con el convenio entre el Consejo Provincial y la empresa Tesalia. Nosotros hemos hecho énfasis en la zona rural, que es muy afectada también y que poco se conocía, y que es donde está ese Manabí profundo, está la gente que hace desarrollo, que hace producción. La inversión que estamos haciendo son de $2.100.000, lo que va directamente en capital de trabajo, no solamente como línea de crédito, sino también en productos, para que pueda surtir a su vez la tienda pues con ese dinero que le llega. La emoción de Maruja Palma es compartida entre sus vecinos del centro de la parroquia Picoazá de Portoviejo. Esta ayuda me va a recuperar bastante porque yo ya sé que voy a trabajar duro y recoger para hacer lo que quiero. Hacer mi tiendita como era antes. Claro, sí, a ella se le cayó ahí la pobrecita también. Ahí estamos, está bien, gracias por darle esas bendiciones a ella. Los vecinos también, los amigos, todos estamos contentas de verla a ella. Congeladores, mesas, sillas y un crédito de $250 en productos es parte del fortalecimiento a los emprendedores manabas. Con cámara de Felipe Jurado y Carlos Burgos, Mirta Carrillo, Ecuador TV.
Y le contamos qué pasa fuera de las fronteras del Ecuador. El Tribunal Supremo de Brasil emitió un documento de Sergio Machado, expresidente de Transpetro, filial de la petrolera Petrobras, en la que acusa al presidente interino de Michel Temer de financiar ilegalmente a su partido con fondos del estatal. De acuerdo con el informante, Temer le pidió que destine $400.000 a la campaña de una de sus integrantes que postuló a la alcaldía de Sao Paulo en 2012. Y finalizó en República Dominicana la Asamblea General de la OEA, mientras que la Organización Mundial de la Salud alertó de que las bebidas muy calientes podrían producir cáncer. Tenemos la explicación y más noticias del mundo en resumen. En el segundo y último día de la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos OEA en República Dominicana, la canciller venezolana agradeció el apoyo de los países miembros sobre las denuncias de la actuación de Luis Almagro contra su país, mientras que el canciller de Ecuador, Guillaume, se refirió a los financiamientos que tiene la CIDH. Me parece que uno de los retos mayores es la reforma al sistema interamericano de derechos humanos, que no funciona bien, que tiene una comisión que hace de corte, que se abroga funciones, que muchas veces juega un rol absolutamente parcializado, politizado, de direccionamiento. En Europa crece la tensión a medida de que se acerca el 23 de junio, día del referendo que celebran los británicos para decidir si se quedan o salen de la Unión Europea. Este tema ha generado que Escocia analice la posibilidad de desarrollar un proceso de referéndum similar en su país. Al menos 400 personas fueron detenidas en Venezuela este miércoles después de disturbios y saqueos en la ciudad costera de Cumaná. El gobernador oficialista aseguró que no se registran muertos, pero la oposición habla de al menos 2 víctimas mortales. Fanny Lara, Ecuador TV. Ecuador está en los cuartos de final de la Copa América Centenario, pero queremos llegar a la semifinal. ¿Es posible, Diego Valencia? Queremos llegar a la final y queremos ser campeones. ¿Es posible? Vamos a ver. Todo depende de lo que ocurre el día de hoy. Un partido a finish con mucha importancia para ambos conjuntos. Así lo han calificado ambos directores técnicos. Vamos a iniciar precisamente este segmento de deportes con una nota especial que recoge la previa de este partido. Novedades de ambos planteles. ¿Cómo se podrían plantar ya en la cancha las alineaciones consideradas titulares? Y por supuesto, una que otra novedad, tanto en los Estados Unidos como en la selección ecuatoriana en el marco de estos cuartos de final. En el marco de los cuartos de final de la Copa América Centenario, la selección anfitriona de Estados Unidos recibirá a Ecuador en la ciudad de Seattle, cercana a la frontera con Canadá y conocida a nivel local por ser una de las más futboleras del país. Al choque, los norteamericanos llegan con la fe anclada en su delantero experimentado Clint Dempsey y con la mira puesta en alcanzar por vez primera la fase de semifinales del certamen. La única ausencia que tendrán será la del lateral Yerling por expulsión. Mientras que la tricolor dirigida por Quinteros no podrá contar con Miller Bolaños aún en etapa de recuperación, pero aspiran a aprovechar la rapidez de sus volantes y la racha de su delantero Valencia para superar a los locales y clasificar después de 23 años por segunda ocasión a semis. Bajo el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, en el estadio CenturyLink Field del estado de Washington, Jürgen Klinsmann presentaría a Brad Guzan en el arco, Michael Orozco, Geoff Cameron, John Brooks y Fabián Johnson en defensa. Medio campo con Alejandro Bedoya, Michael Bradley y Jermaine Jones, para dejar en ataque a Jassy Sars, Bobby Wood y Clint Dempsey. Por su parte, Ecuador alinearía con Alexander Domínguez en el pórtico. En defensa, Juan Carlos Paredes, Arturo Mina, Frickson Erazo y Walter Ayoví. Medio campo con Antonio Valencia, Carlos Grueso, Cristian Novoa y Jefferson Montero, para dejar en delantera a Egner Valencia y Jaime Ayoví. Hace 23 años se enfrentaban las selecciones de Estados Unidos y de Ecuador en el marco también de la Copa América, pero de la que se organizó en nuestro país. Me refiero a la última ocasión que se enfrentaron por un partido oficial, no a las varias veces que se han visto las caras por partidos amistosos. Parte de ese encuentro fue Eduardo "El Tanque" Hurtado. Tenemos su testimonio en una nota de Jefferson Abad. El ex entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, Dusan Draskovic, y Eduardo Hurtado, ex goleador de la tricolor nacional, se refirieron al partido en que Ecuador se medirá a Estados Unidos en cuartos de final por la Copa América Centenario. Hurtado fue uno de los anotadores en la victoria 2-0 de Ecuador
ante los norteamericanos en la Copa América de 1993. Estados Unidos, por ser local, como en el 93, nosotros por ser local queríamos ser campeones. Estados Unidos seguro quiere también hacer lo mismo. Va a estar con su público a favor, tiene grandes jugadores, tiene un gran entrenador. Pero eso es lo que tiene Estados Unidos. Ecuador ha venido creciendo de a poco en esta Copa América Centenario. Para el entrenador montenegrino, la selección de 1993 tenía talento, fortaleza y velocidad. Pero no es esa selección más fuerte que 93. Ni Ecuador no es más fuerte. ¿Qué es más fuerte? ¿Ecuador 93 o Ecuador hoy? ¿Qué tú piensas? ¿Cuánto tú? Ahora yo le puedo decir para usted ver, ¿no? Eso 4-1-3 que yo jugué, eso es realmente cuando quitamos pelotas 3-5-2. Hurtado recordó el gol marcado en aquel compromiso. Un muy buen gol de Avilés, un segundo gol mío haciendo una pared con el Cuchillo Fernández, para que de esa manera poder celebrar y ganarle ese partido y ganar la etapa de la Copa América. Dusan Draskovic vive aquellos tiempos como si fuesen el presente de la tricolor. De memoria, recuerda los titulares con el que Ecuador afrontó el compromiso ante Estados Unidos. Carlos Muñoz, Bayro Tenorio, Capuro, Iván Hurtado. ¿Qué te parece? Existe, últimos 50 años, ha existido 60 años, una última línea más rápida en Sudamérica. Chalá, Carcelén, Hernández, uno más rápido en Sudamérica, y Carlos Muñoz. Son 5, y 2 delanteros, Eduardo Aldo y Avilés. Un lujo escucharlo a Dusan Draskovic, ¿no? Un personaje definitivamente de nuestro fútbol. Muchos dicen y apuestan que toda esta iniciación del proceso que Ecuador ha tenido hasta el momento con la clasificación en el 2002 por primera ocasión a un mundial, la inició en su momento el técnico Dusan Draskovic. Y por supuesto sus conceptos nunca pasan de moda, siempre es requerido para saber cuál es su criterio acerca de una u otra circunstancia futbolística. Un abrazo para él. Vamos a seguir en el tema porque las figuras de los Estados Unidos se destacan no solo en el territorio estadounidense, sino también a nivel internacional. Destacamos a continuación también en la siguiente nota cuáles son aquellas figuras, cómo se perfilan dentro de la cancha y cuáles son sus características a la hora de defender la camiseta de la selección estadounidense. Previo a los cuartos de final de la Copa América Centenario, que reunirá a Estados Unidos y Ecuador en un solo partido, revisamos algunas de las figuras del combinado de Jürgen Klinsmann. En el arco tenemos a Brad Guzan, guardameta estadounidense que a sus 31 años milita en el Aston Villa de la Premier League. Mide 1,93 m y debutó con su combinado en las eliminatorias al Mundial 2010. Ha participado en 2 ediciones de la Copa de Oro, llegando hasta el subcampeonato en 2011. Fue incluido en la nómina para los Mundiales 2010 y 2014, y esta es su segunda participación en Copa América, después de la edición de Venezuela 2007. Lo apodan El Gusano tras su paso por el Chivas USA. Michael Bradley, volante y capitán del equipo con 28 años, popularmente conocido como el General Bradley, milita actualmente en el Toronto Football Club de la Liga Norteamericana y suma más de 110 participaciones internacionales con su selección. A su corta edad ya ha jugado en varias ligas de Europa, entre las que se destacan su participación con el Aston Villa de Inglaterra en 2011 y con la Roma durante el 2012 hasta el 2014. Clint Dempsey, delantero clave de la selección del tío Sam, tiene 33 años de edad, juega para el Seattle Sounders de la MLS y ha marcado 50 veces con la camiseta estadounidense. Ha disputado ya 3 mundiales, 4 Copas de Oro y una Copa Confederaciones previamente con su combinado, erigiéndose campeón del certamen de la CONCACAF en el 2005 y en el 2007. Lo apodan Deuce o el Pistolero por su eficacia ante el arco. 6:58 minutos, atención, estos son los árbitros para el encuentro entre Estados Unidos y la selección ecuatoriana. El central, Wilmar Roldán de Colombia, que ya estuvo en su momento siendo parte de varios partidos importantes de esta Copa América Centenario. El asistente número 1, Alexander Guzmán de Colombia también, y el asistente número 2, Wilmar Navarro. Los encargados de administrar justicia. Esta noche, 20:30, Estados Unidos frente a la selección ecuatoriana en Seattle. Y estas son las llaves con los horarios también. Hoy, 16 de junio, atención, tendremos el siguiente partido. Hoy, 15, hoy 16, este también. Estados Unidos, Ecuador. Mañana, Perú frente a la selección de Colombia a las 19 horas en New Jersey. Tendremos el choque entre Argentina y la selección de Venezuela.
el próximo 18 de junio a las 18 horas en Boston y México frente a la selección de Chile, también el 18 de junio a partir de las 21 horas en Santa Clara. Las llaves, los rivales, la puesta en escena y por supuesto la invitación para que ustedes sigan con nosotros en la señal de Ecuador TV. Regresaremos con más información deportiva más adelante, también a las 13:30 el equipo, no se olviden, pero tenemos todavía mucho más en Noticias 7. Deseándoles un buenos días, pronto regresamos. Estaremos atentos, Diego Valencia, y lo bueno es que la hora del partido también es un horario en el que la familia ecuatoriana podrá estar reunida para alentar a la selección ecuatoriana. Tenemos que despedirnos. Gracias, Diego Valencia. Gracias a ustedes por su sintonía. Ya viene Pensamiento Crítico. Excelente jornada para todos. Secretaría Nacional de Comunicación. Con el Plan Reconstruyo Ecuador, el Gobierno Nacional avanza en la reconstrucción de las zonas de la costa afectadas por el terremoto. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas está a cargo de la rehabilitación de las vías y estructuras afectadas. Vías en rehabilitación. En la provincia de Manabí, ejecuta 7 proyectos para la rehabilitación de las vías. El monto de inversión es de $19.940.000. Remoción y desalojo de escombros. Los trabajos de remoción y desalojo de escombros en las zonas afectadas de Manabí tienen un avance del 44,8%. Para realizar estas obras, se habilitaron 1.270 plazas de trabajo, dando prioridad a la mano de obra y maquinaria local. Con los permisos emitidos por los gobiernos autónomos descentralizados, GATS, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha derrocado las estructuras afectadas por el terremoto, dejando limpios los espacios para que los dueños puedan construir viviendas o edificios que cumplan con todas las normas de construcción. Vamos juntos por la reconstrucción. Ecuador, la esperanza nos une. Ecuador, listo y solidario. La descentralización siempre será un tema importante. Por cierto, desde hace algunos días vengo diciendo que en el Ecuador no se concibe la real dimensión de lo que es el Estado. Cuando se habla del Estado, por lo general siempre miramos al gobierno central y nos olvidamos de los gobiernos autónomos descentralizados. El terremoto del 16 de abril nos enrostró la gran realidad, que los gobiernos autónomos descentralizados todavía no están preparados para trabajar en ciudades inclusivas y en desarrollo local y territorial. La tragedia nos los enrostró, digo una vez más. Para hablar sobre el tema de la descentralización tenemos a María Caridad Vázquez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias. Señora secretaria, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. La descentralización es importante para el desarrollo de los países y en el Ecuador es fundamental para eliminar esas brechas territoriales que existen. ¿Qué tan avanzada está la descentralización en el país? Buenos días, Carlos. Es un proceso que, digamos, depende de lo que usted decía en la reflexión del inicio, ¿no? Es una responsabilidad del Estado. Creo que necesitamos concientizar a las autoridades locales que la descentralización no solamente depende del gobierno central, sino sobre todo depende de los gobiernos locales. Se han transferido todas las competencias que estaban previstas en Montecristi a los gobiernos locales. Se ha transferido con los recursos. Sin embargo, ya la capacidad operativa de ejercer esas competencias, podemos ver brechas entre municipios y municipios, ¿no? Hay municipios que están ejerciendo muy bien su competencia de tránsito, tienen técnicos especializados, por ejemplo, en este tema en específico, pero hay otros cantones y zonas enteras en donde no hay especialistas en tránsito y transporte. Es decir, estamos hablando de que hay diferencias también en las capacidades técnicas y operativas porque no hay experiencia previa en esos temas. Pero no puede haber experiencia previa, estamos de acuerdo, pero eso también se ha presentado por falta de decisión política y por falta de por mala gestión de los gestores municipales en un momento dado. Y por esa fiebre de cantonización que fue un caos en su momento. Pero vamos a lo siguiente, ¿cómo se puede desarrollar una buena gestión municipal a partir de los gobiernos autónomos descentralizados cuando el 70% de sus ingresos provienen de transferencias, es decir, de asignaciones del gobierno central?
cual podrían decir que son constitucionales, que son legítimas, sí, pero no se ve eficiencia en la gestión, y cuando de ese 100% del presupuesto hay un promedio entre el 60 y el 65% y a veces hasta más alto que está dedicado al gasto corriente. Es decir, ahí vemos que no se ha sincerado realmente la sanidad financiera de los municipios. Así es, el dato que usted plantea del 70% en el nivel municipal, en el caso de las prefecturas sube al 90% de dependencia del gobierno central. Estamos hablando entonces que es necesario discutir esas finanzas subnacionales. Los gobiernos locales tienen la posibilidad de cobrar tasas, tienen la posibilidad de cobrar mejoras por servicios, sin embargo no quieren justamente hablar de los tributos porque eso políticamente no es capitalizable. Pero significa entonces que no hemos construido una cultura ni ciudadana, local, territorial y regional, y no tenemos tampoco alcaldes comprometidos con el desarrollo. No podemos generalizar. No, estoy hablando en general porque estoy hablando de promedios generales. De acuerdo, pero sí necesitamos discutir la descentralización, sincerarla en todos los niveles de gobierno y ser corresponsables de lo que queremos. Usted plantea un tema básico que decía, nos tocó ver una realidad muy crítica. Hemos analizado, por ejemplo, la legislación local de los 14 GATS de la zona cero. En estos 14 GATS las ordenanzas son ordenanzas muy distintas, caóticas en algunos casos, y están enfocadas en el control de ciertos temas, pero no hay planificación. Uno de los temas fundamentales es que tengan planificación y ordenamiento territorial, que actualicen su catastro para poder definir justamente esos tributos y que luego sí tengamos ordenanzas que controlen ese uso de suelo. Pero no es solo los municipios de la zona cero. Yo he tenido la oportunidad de conversar y compartir con personas especializadas en lo que tiene que ver con los desarrollos urbanos, los desarrollos de las ciudades. En Quito, por ejemplo, se me dice que el 60% de las construcciones no tienen permiso de construcción. Es decir, ya ahí estamos viendo que hay un problema serio. Desde ese punto, ¿cómo corregirlo y qué puede hacer el Consejo Nacional de Competencia o las autoridades competentes para tomar los correctivos necesarios? Porque no podemos esperar que suceda otra tragedia para recién volver a hablar de esto. Bueno, en este caso hemos tomado las mejores ordenanzas del país y hemos identificado también en dónde existe mayor control. En este caso, el Consejo Nacional de Competencias ha desarrollado toda una ordenanza tipo que contiene 9 capítulos en donde está desde el planeamiento, es decir, conozco la morfología de mi cantón, defino las zonas en donde se puede construir y voy luego delimitando justamente esos estándares y parámetros mínimos de seguridad. Tenemos esta ordenanza tipo que la vamos a socializar con el AME y que vamos a empezar... ¿Solo para la zona cero o para todo el país? Para todo el país. Ya, okay. Y en el caso de la zona cero con mayor énfasis porque, digamos, esta tragedia también nos da una oportunidad de volver a planificar en este caso los cantones, pero con mayor conciencia, pensando en ciudades inteligentes, ¿no? Que sean hechas para la gente, que sean seguras y que justamente prioricen las obras fundamentales para su localidad. Sería un pecado y un horror, además de una gran irresponsabilidad y falta de solidaridad con la misma ciudadanía de la zona, que no se reconstruya adecuadamente, planificadamente y sobre todo con seguridad. Ahora, el tema de ciudades inclusivas pasa por otro tipo de debate y de análisis. Pero ahora, yo también dije que este gran pecado de las cantonizaciones ha atentado contra el desarrollo. El tema es que necesitamos comenzar a trabajar ya en desarrollos regionales y que deberíamos tener finanzas de escalas, economías de escalas, etcétera, etcétera. La Constitución establece las mancomunidades, pero ¿qué tan eficientes están siendo estas mancomunidades? Porque daría la impresión que los alcaldes, cada uno quiere defender su parcelita, defender su queso rancio, pero no se juntan estratégicamente para poder generar alianzas estratégicas fundamentales para el desarrollo que beneficia a la ciudadanía. Tenemos mancomunidades que están funcionando bastante bien. Pero por ejemplo, pocas, ¿no? La Mancomunidad del Norte, ¿no? Es una mancomunidad que agrupa a 16 cantones. Están manejando el tránsito y transporte bajo una misma metodología, ordenanzas comunes, han establecido una tarifa común. Sin embargo, tenemos otras mancomunidades que son de papel. Usted tiene toda la razón. Es decir, se conformaron en un momento dado, los alcaldes no saben que pertenecen a esa mancomunidad, pero es un modelo de gestión bastante eficiente cuando juntamos recursos, capacidades. Cuando juntamos. Así es. Pero el problema es que todavía no hay una cultura Esa, para eso. La lógica del mancomunamiento y también del consorcio tiene que seguirse desarrollando. La Constitución plantea las regiones, que sería
desde la lógica de la planificación, ideales, ¿no? Es decir, tenemos un gobierno subnacional regional en donde organiza la región en su conjunto, que es la Unión de Provincias, y donde tiene más lógica la planificación, la inversión, y digamos que el juego ese de poderes de los cantones que tenemos en este momento se reduce justamente por una visión mucho más integral. Pero esa figura de regionalización, que para mí es ideal, se la puso en la Constitución de la República, en la Constitución de Montecristi. Para mí generó mucha expectativa, pero a la hora del té eso ha quedado ahí de forma tímida y no termina siendo obligatoria, sino voluntaria. Por tanto, queda a la voluntad o a la buena gana de los alcaldes y también de las prefecturas. Sobre todo de las prefecturas, perdieron una gran oportunidad en realidad, ¿no? Pero esto faltó decisión política del gobierno central también, que habló tanto de la revolución urbana. El gobierno central apoyó el proyecto político justamente desde Montecristi, pudo haber hecho algo más, luego el COTAD, pero esto sí se necesita también de los propios territorios, es decir, si los propios territorios no sienten la necesidad de... ¿Cuántos alcaldes hay de Alianza País, por ejemplo, y cuántos prefectos hay de Alianza País que hubieran podido, con base a esa visión partidista del movimiento, de la visión, hubieran podido implementar? O sea, que ahí no hubo una decisión política realmente de un cuerpo colectivo ideológico. Bueno, todavía está en la Constitución. Sí, está en la Constitución, pero ya estamos 10 años. Es posible hacerlo y deberíamos hacerlo. Esa es digamos así, que la hoja de ruta más lógica para el desarrollo. Esperemos que definitivamente los alcaldes, los prefectos, dejen de lado las tiendas políticas. Tenemos prefectos dedicados a hacer campaña, no tenemos prefectos dedicados a pensar el desarrollo, y eso le ha hecho mucho daño al país, ¿no? Yo quiero hacerle una pregunta para pasar al otro tema que tiene que ver con el concurso de buenas prácticas de descentralización, que aparentemente podrían haber buenas noticias en ese sentido, por lo menos para el Ecuador. Yo sé que es una pregunta delicada, una pregunta para una respuesta delicada. ¿Prefecturas o prefectos o gobernadores regionales elegidos popularmente? Yo creo que deberían ser... Ahí la quiero ver. Sí, yo creo que deberíamos tener gobernadores regionales. Elegidos popularmente. Así es. Así es. Las prefecturas, las competencias que están en este momento haciendo las prefecturas, se puede subir al nivel regional y funcionaría en la lógica de la planificación mucho mejor. Con verdaderas autonomías que puedan generar legislación regional. Así es. Y además de eso, que tengan tributos regionales, ¿no? Que obvio, también es posible. Que también es posible. Si no tienen capacidad de generación de ingresos, es que lo que pasa es que allá debemos sincerar la institucionalidad democrática, tenemos que crear instancias de gobiernos, porque todo es el gobierno central. Entonces tenemos que crear instancias gubernamentales, instancias de gobierno más cercanas a la ciudadanía. No digo que el gobierno central no pueda o pueda estar cercano. El tema es que en la cotidianidad se requiere esa instancia de gobierno. Vamos a este concurso de buenas prácticas de descentralización. Se puso seria, doña Caridad. ¿En qué consiste y cuáles son las buenas noticias? Bueno, si nosotros vemos en América Latina los procesos que han tenido mayor seriedad en la descentralización, institucionalidad, legislación, y que han empezado a ejecutar esto durante varios años, encontramos que Perú tiene una gran experiencia en esto, Bolivia también con sus autonomías, y Ecuador justamente que está caminando y que quiere caminar a fortalecer estos espacios. Ecuador participó con 9 buenas prácticas en descentralización, Bolivia con alrededor de 22 y Lima con 15 buenas prácticas. O sea, nosotros con 9, mucho menos que los otros, ¿ah? Pero estamos mucho menos tiempo también. Bueno, sí, pero ya, bueno, ok. Y cada país ha organizado internamente este concurso. En el caso del Ecuador, el día de ayer pudimos premiar las buenas prácticas. El Banco del Estado es el que se llevó el premio, la primera y segunda categoría, que tiene que ver con capacitación, con asistencia técnica, con fortalecimiento institucional, y que ha llegado, digamos así, a todo el territorio nacional. El Banco del Estado ha desarrollado herramientas muy interesantes, que primero son pertinentes porque tienen que ver con las competencias, luego que tienen metodologías muy modernas, está colgado en su página web, cursos virtuales, con una metodología bastante amigable y que puede seguir desde un ciudadano hasta el alcalde, ¿no? El Ecuador va a participar el día lunes entre Bolivia y Lima y veremos ahí cuál va a ser la mejor práctica. Ya les contaré el día lunes, pero vamos a concursar también, digamos, desde el banco, con el Banco del Estado como nuestra mejor carta de presentación. Bueno, y hablando del Banco del Estado, el Banco del Estado ha hecho una muy buena labor desde hace ya algún tiempo, bastante tiempo, por cierto, y ellos deberían ser un instrumento, creo que de hecho lo hacen así, pero claro, la decisión política al final de cuentas la tienen los alcaldes, ¿no? De obligar y de exigir
la actualización de los catastros en cada una de las localidades. María querida Vázquez, muchas gracias. Muchas gracias. Espero no haberle incomodado con la pregunta. No, para nada. Sí, ¿Bueno? sí me han preguntado antes. Sí, le he preguntado antes. Bueno, nosotros hacemos una brevísima pausa y viene el ministro de Cultura, Raúl Vallejo, con quien vamos a hablar de algunos aspectos, pero también, sobre todo, de la famosa Ley de Cultura, que aparentemente ha sido en el pasado, espero que ya no, ha sido como el tesoro oculto de Atahualpa. Venimos de inmediato. Acompaña a Juan Carlos Castillo y Andrea Opiol en la búsqueda de personas que les apasiona lo que hacen. Mi pasión es mejorar la salud de las personas. Mi pasión, contar historias. Mi pasión es que nuestros clientes se sientan como en casa. Mi pasión es el agroturismo. Mi pasión es cultivar las plantas. Mi pasión, cocinar. Pasión por Guayas. Estreno este domingo, 20:30. ¿Y a ti, qué te apasiona? Yo amo a Guayas sin límites. La Prefectura. Copa América, con las manos para arriba, dale. Todo el mundo, con las manos para arriba, dale. Todo el mundo, con las manos para arriba, dale. Todo el mundo, con las manos para arriba, dale. I'm ready for whatever to show. Come on, Becky G, let's go. Esto es para la gente en el barrio, la gente en la lucha, el mundo entero. Yo sé que me escuchan. Pon la bandera para arriba y dile no pare, sigue, sigue. Todos los latinos, sigue, sigue. Todos los países, sigue. Ecuador TV, somos todos. Una pareja sin par, Alexandra Cusme y Dumas Mora, divulgan las ricas tradiciones orales del Manabí profundo. El hombre montubio o la mujer montubia aprendió a hacer de su palabra la esencia de su ser. La Caja de Pandora. Este sábado, 20 horas. Ecuador TV, somos todos. Bueno, ahorita las 2. Bueno, como lo había anunciado, ya tenemos la presencia del señor ministro de Cultura, con quien vamos a hablar sobre cuáles van a ser las expectativas de la cultura y cuál va a ser la planificación en este último tiempo del régimen, considerando que han pasado 9 ministros de Cultura. No voy a hablar del pasado, pero sí del presente y las bases que se pueden sentar. Señor ministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. 9 ministros de Cultura casi en 10 años, es complicado poder ejercer una política pública y poder desarrollar el sector de la cultura. Bueno, no voy a hablar del pasado, como le digo, quiero hablar de la ley, porque muchas personas me han llamado y me dicen, ¿qué es de la ley? ¿Qué es de la ley de cultura? Por eso dije, parece el tesoro escondido de Atahualpa. Usted, desde que se posicionó, dijo, voy a socializar la ley de cultura. ¿Qué trae de nuevo esa ley que nadie la conoce? Bueno, o por lo menos gran parte de la sociedad. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, pero la ley de cultura ya está colgada en el portal web de la Asamblea Nacional, ya está lista para el segundo debate y una de las primeras cosas que hice fue reunirme con la presidenta de la Asamblea, reunirme con el presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la propia Asamblea para ya quedar de acuerdo en que la ley tiene que salir, la ley tiene que ser socializada, el proyecto que está para segundo debate. Creo que es muy importante, en este momento todos los actores culturales pueden ya consultar cuál es el documento sobre el que va a debatir en segunda la Asamblea Nacional para ya sancionar la ley. Pero en segundo debate los actores pueden proponer cambios, sugerencias, inclusiones o ya no. Bueno, hay un proceso de socialización que tiene que hacerlo la Asamblea, ¿no? Y en ese proceso pues la gente opina, los propios asambleístas pueden introducir modificaciones. Y creo que básicamente lo importante en este momento es que tenemos un documento cierto sobre el cual debatir, porque hace tiempo había borradores, versiones, aportes de uno, de otro lado, y entonces se confundían con el documento como tal. Hoy día existe
el documento que se va a debatir en segunda en la Asamblea Nacional es el que está colgado en la página de la Asamblea. Exactamente. Ahora, lo importante de esta ley es que, por ejemplo, tiene definiciones de principio que son muy buenas, muy novedosas en términos de consideraciones amplias para el Sistema Nacional de Cultura. Tiene un capítulo dedicado al fomento de la cultura, al fomento de las artes y de las letras, y del cine también. Tiene un par de artículos muy importantes. ¿Cuáles? Ese par de artículos son los que son la base legal que permiten a la seguridad social ecuatoriana un sistema particular y flexible que puede ser el sistema para los artistas y gestores culturales de afiliación de la seguridad social. Exactamente, eso es muy importante, es muy novedoso, el que los actores culturales, considerando la naturaleza de su trabajo, los actores culturales, muchos de ellos, los gestores culturales, no tienen un trabajo fijo, no es que son empleados que el patrono les descuenta, etcétera. No. Acá estos actores, hay épocas en que trabajan, hay épocas en que no trabajan, pero tiene que haber un sistema de seguridad flexible que les permita gozar al final de su carrera, pues, de una jubilación adecuada, como todo ecuatoriano. Entonces, esos son dos artículos que son la base legal para que el Seguro Social tenga. Que tiene que ver con el aseguramiento. Sí, señor. Ahora, pero asimismo, como el señor ministro de Cultura dice, hay momentos que se trabaja, hay momentos que no se trabaja, porque lamentablemente el mundo de la cultura es así. ¿Cómo apoyar el desarrollo de la cultura en el país a través de financiamientos, ya sea para el desarrollo editorial, para el desarrollo de los autores, para los cines, para los documentales, etcétera? Hay dentro de la ley el capítulo de fomento de las artes, del fomento de las artes. Y eso también es importante porque señala distintas fuentes de financiamiento y señala ya el fomento de las artes como uno de los deberes del Ministerio de Cultura y Patrimonio, pero al mismo tiempo como uno de los derechos que tienen los actores y los gestores culturales. Entonces es muy importante que ya quede establecido en la ley el sistema de fomento de las artes, ¿no? De igual manera, en la ley, por ejemplo, se redefine todo lo que tiene que ver con la relación Casa de la Cultura, Ministerio de Cultura y Patrimonio. Partiendo de algo, el Ministerio de Cultura y Patrimonio es un ministerio rector que genera políticas públicas en el ámbito de la cultura y el patrimonio. No es un ministerio ejecutor, no es un ministerio que tiene que ejecutar los actos que les corresponden a los actores culturales. Claro. Y eso queda muy bien establecido en la ley. Pero es el hacedor de política pública que es fundamental. Exactamente. Entonces, tendrán que ser otros, los propios actores culturales, los propios gestores, la Casa de la Cultura como una institución motivadora para que los actores y gestores culturales participen. Pero las Casas de la Cultura hay que modernizarlas también. Pero por supuesto, es importante entender algo. Hoy la Casa de la Cultura tiene algunos problemas. Un problema es su desarrollo desigual e injusto en términos de la repartición de los recursos, ¿no? Una cosa es la matriz, como se llama, y otra cosa son los núcleos provinciales. Por ejemplo, en la matriz que queda en Quito, pues tiene todas las butacas teatrales que pueda tener en la ciudad. Ya tiene más de 5.000 butacas en un solo espacio. En cambio, por ejemplo, sedes como la de, no sé, la de Puerto Viejo, o la de Manaví, o la de Esmeraldas, hay casas de la cultura que no tienen ni siquiera sede. Entonces, en la ley se busca un reparto equitativo del presupuesto. Se señala cuáles son los elementos que permiten acceder al presupuesto bajo el principio de la equidad y de corrección de las inequidades que hasta el momento se han dado en el sistema. Eso es muy importante. Y al mismo tiempo es muy importante que el Ministerio de Cultura participe dentro de los directorios de las casas de la cultura en la medida en que tiene que haber una relación
en el Sistema Nacional de Cultura. No puede haber autarquías, lo que tiene que haber es una relación. Con la independencia del caso, pues la Casa de la Cultura tiene la autonomía para elegir sus autoridades, para desarrollar sus planes, y hoy día en la ley está presentada como una casa de 24 núcleos provinciales más una sede nacional. Para poder articular incluso sí, la implementación de la política pública en la gestión. Y una sede nacional que tiene las competencias de seguimiento, de evaluación y de coordinación de las sedes provinciales. Vamos a lo siguiente. Hablamos hace un momento del fomento de la cultura, del tema del apoyo financiero, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo poder hacer sostenible ese fomento a las iniciativas de los gestores culturales a efectos de garantizar la sostenibilidad en el horizonte de tiempo? Porque la ley puede decir esto se va a financiar así, asado, etcétera, etcétera, pero el tema es que cuando hay una coyuntura complicada en términos de liquidez, ese fomento puede desaparecer o por lo menos suspenderse en el tiempo. Sí, bueno, todos los sectores tienen ese apremio, ¿no? Todos los sectores tienen esa duda siempre. Dice, hay una ley sobre tal cosa, bueno, ¿cómo se va a financiar? Bueno, acá el financiamiento está señalado por el propio presupuesto, por los aportes internacionales, por el 5% de las utilidades anuales del Banco del Estado. Está señalado por una recaudación de las tasas de espectáculos públicos de los GATS. Es decir, hay unas fuentes de financiamiento que permiten financiar el sistema como tal. Pero el financiamiento siempre depende de la política pública y siempre depende del programa, de las definiciones de un gobierno. Creo que en cómo se reparte el presupuesto se mide la correlación de fuerzas, se dice. Entonces, también deberíamos aplicar el principio de equidad. Bueno, el principio de equidad, por ejemplo, está establecido en la Ley de Cultura y está establecido, por ejemplo, para la redistribución del presupuesto de la Casa de la Cultura, ¿no? Que es muy importante. Pero otra cosa que es importante dentro de la Ley de Cultura es todo lo que tiene que ver con el tema patrimonial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el subsistema de memoria social y patrimonio. Queda fortalecido el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que es una instancia que tiene una especialidad en el Ecuador única en el mantenimiento de nuestro patrimonio, pero quedan establecidas también lo que son las competencias de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen la competencia de gestionar el patrimonio. Tienen que gestionar el patrimonio, tienen que hacerse cargo, pero siempre con el acompañamiento, con la definición de las políticas y el acompañamiento técnico del Instituto Nacional de Patrimonio. Y esto tiene que ver con nuestra identidad. Y a propósito, ya que entramos a ese tema, usted visitó la provincia de Manabí luego de esta lamentable tragedia. ¿Cuál es la estrategia a partir del organismo rector, Ministerio de Cultura, para rescatar ese patrimonio cultural de la provincia de Manabí? Bueno, en la provincia de Manabí hay 255 bienes patrimoniales afectados, de más o menos 370 a nivel nacional. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? En este momento se está haciendo, ya redefiniendo el costeo. Ya se entregó el costeo para que la Secretaría de la Reconstrucción pueda ponerlo dentro de los planes de reconstrucción. Pero sobre todo se ha entregado a cada uno de los GATS municipales de Manabí un mapa de los bienes patrimoniales, un plano de los bienes patrimoniales afectados, georreferenciados, y yo he hablado con algunos de los alcaldes de Manabí, con el alcalde de Bahía, con el alcalde Pedernales, con el de Puerto Viejo, Rocafuerte, Montecristi, y se les ha enviado a todos señalándoles lo siguiente: en términos patrimoniales se debe proceder de otra manera frente a los bienes afectados. No es que se ve un bien que está ahí medio mal y ya hay que derrocarlo, no, hay que pensar en la memoria de la ciudad, en la memoria de la provincia, y entonces hay que buscar todas las maneras de que ese bien patrimonial sea conservado hasta el final. Si ya no se puede, pues no se puede, pero hay que mantener esa memoria. Nosotros hemos hecho ese trabajo se lo ha hecho desde la Subsecretaría de Patrimonio con
con sus subsecretarios, Joaquín Moscoso, un excelente funcionario del Ministerio, y desde el INPC, con Lucía Chiriboga, la directora del INPC, es decir, un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Patrimonio como el organismo especializado, la subsecretaría como la gestora de las políticas. Ahí estamos trabajando en conjunto de esa manera. Entonces, en este momento ya tenemos la georreferenciación de los bienes patrimoniales afectados, entregado a los alcaldes, que son los gestores del patrimonio. Tenemos el costeo que se ha hecho, que está entregado a la Secretaría de la Reconstrucción. Y, por ejemplo, ya hay intervenciones directas del Ministerio, como recuperar el Museo de Manta y el Museo de Puerto Viejo, que tienen afectaciones menores. Entonces ya vamos a entrar en el proceso de reparación para que en 90 días ya pueda empezar a operar nuevamente esos dos museos. Señor Ministro, muchas gracias. Bueno, y lo felicito con este nuevo reto suyo de Ministro de Cultura. Ya fue Ministro de Educación, escritor por vocación, de una producción literaria bastante importante, y ahora Ministro de Cultura. ¿Su meta, señor Ministro, para este último año de gestión? Bueno, cosas muy concretas. Que quede la ley, que quede institucionalizado el programa de promoción del libro y de la lectura, que podamos realizar un primer y gran festival de artes vivas en Loja, y que el Ministerio quede institucionalizado y listo para las acciones que tendrá que desarrollar en el futuro. Gracias, señor Ministro. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Una pausa. Venimos con más información y noticias aquí en Ecuador TV. En el próximo Palabra Amazónica viajaremos hacia Nuevo Rocafuerte. Y allí conoceremos la cabecera cantonal del Cantón Aguarico y sus personajes. Palabra Amazónica, 14:30, sábado. Esta semana en Próxima Parada, un desayuno que nos pone en duda a la hora de elegir. A ver qué ve, ojito o lengua. El caldo de borrego en Tulcán, el guandul en el Valle del Chota, con estas maravillosas señoras, y el vino de ovo en Carpuela, un programa con mucho ritmo y sazón. A las 21:15 por Ecuador TV. Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada. Me gusta ayudar a la gente cuando está mal. Me gusta hablar de frente a frente con las personas, convivir con las personas. Considero que una de las cosas es la educación, el trabajar con los niños. La felicidad y el buen vivir es la razón del ser humano. Acuerdo para el buen vivir. Los domingos a las 8 horas. Ecuador TV. Somos cultura. Uy, qué lindo cómo se escucha. 30 niños del primero de básica de una escuela al noroeste de Santiago de Chile aprenden el mapudungún, lengua originaria mapuche, llevada a cabo por docentes que en su incansable tarea buscan trasladar la voz mapuche a los niños. Nuestros Pueblos presenta Dungún, este viernes 23:30. En especial a todos los niños, acompañar esta rogativa con mucho respeto. Jueves 16 de junio, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Noticias 7, que hacemos un repaso por los hechos más importantes del acontecer nacional e internacional, pero también del ámbito deportivo, porque hoy se enfrenta a Ecuador a la selección de Estados Unidos por cuartos de final en la Copa Centenario, en la Copa América Centenario. Con eso iniciamos, bienvenidos, bienvenidas.
Pero vamos ahora a revisar algunos temas de su interés. Tenemos nuestros titulares un poquito postergados, pero vamos a contarle de inmediato lo que pasa en el ámbito nacional. El exgerente de la AGD, Carlos Bravo, reaccionó tras el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el caso Isaías. Bravo considera que el dictamen favorece al Estado ecuatoriano al ratificar el accionar de la justicia, mientras a criterio del fiscal general, el proceso de extradición de los exbanqueros debe reanudarse. El dictamen del Comité de Derechos Humanos sobre el caso Isaías no es estrictamente una sentencia. El exgerente de la Agencia de Garantías de Depósitos, Carlos Bravo, deja en claro este criterio. Esta resolución de este comité no es vinculante para el Estado ecuatoriano, de entrada. El abogado de los hermanos Isaías, que interpreta el dictamen del comité en favor de sus defendidos, en lo referente a la incautación de los bienes, advierte lo contrario. Inapelable, vinculante, obligatorio, ya no hay nada más que pronunciarse. En todo caso, la resolución beneficia al Estado ecuatoriano, sostiene Carlos Bravo, porque desmonta el argumento de los Isaías de ser perseguidos políticos al ratificar la sentencia en su contra por los tribunales del país. Esta resolución del comité dice que el proceso penal, y de manera categórica, no tiene violación alguna. Y sobre esa base se debe reactivar el proceso de extradición, añade. El fiscal general Galo Chiriboga dice que, en efecto, así ocurre, aunque el pedido está planteado desde hace 16 años. Tenemos ya, por pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que elaboráramos un informe sobre la razonabilidad financiera de la sentencia de los jueces. Ese informe fue presentado. Creemos de que hay una sentencia ejecutoriada en última instancia, que es una de las bases fundamentales para que una extradición pueda operar. Pero en la resolución del comité existe una observación al mandato 13 aprobado por la Asamblea Constituyente de Montecristi, con el que, a decir de la defensa de los hermanos Isaías, se vulneró el derecho a la defensa, por lo que reclama incluso una reparación integral. La nulidad del mandato 13 conlleva la ineficacia de la resolución de incautaciones. Es que hay que tener el máximo cinismo para ir a alegar ante este comité que se les ha vulnerado el derecho a la defensa, cuando en el mismo pronunciamiento constan la serie de incidentes que estos angelitos han hecho en todos los procesos. Pero además, el mandato 13 fue aprobado después de la resolución de incautación, añade Bravo. El comité no hace observación alguna a la resolución de incautación. Uno de los asambleístas de la Constituyente se ratifica en su accionar y considera que el saldo de los Isaías no solo es económico, sino sobre todo social. Porque estaba de por medio o permitir que el país siga siendo sometido a la voluntad de la banca, o tomábamos una decisión como la que se hizo. Por lo que el pedido de devolución de los bienes incautados y de reparación es una actitud sin vergüenza, concluye el exgerente de la AGD. Ahora resulta que más o menos es a lo que estaban acostumbrados a pedir un vuelto. No, pues, lo que tienen es que venir de vuelta, pero de vuelta a la cárcel, a cumplir los 8 años con la sentencia que les han condenado. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Diego Martínez, gerente del Banco Central, reiteró que las instituciones financieras privadas podrán brindar servicios a través del uso del dinero electrónico. Al momento, 20.000 establecimientos están autorizados para hacer cargas y descargas con este sistema. La principal autoridad del Banco Central del Ecuador compareció ante los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Brindó información actualizada del número de cuentas de dinero electrónico activadas hasta la fecha. Hemos llegado ya el día de ayer a tener 83.000 cuentas abiertas, de las cuales más de 3.000 han sido cuentas abiertas por personas naturales que tienen RUC. Son ya 20.000 los establecimientos autorizados para hacer cargas, descargas y pagos con dinero electrónico. Además, informó el número de devoluciones de IVA que se han hecho posibles por el uso de este moderno mecanismo de pago. Se ha hecho más de 11.000 devoluciones ya a ciudadanos. Martínez insistió en que las entidades financieras privadas podrán utilizar la plataforma y brindar el servicio. Están facultados a implementar sus propios esquemas para manejo de pagos desde la telefonía celular. Nos hemos demorado tanto tiempo para aclarar a los banqueros, a la Asociación de Bancos Privados. Recién el día de hoy me entero pues, que ya hay la posibilidad de que puedan utilizar estas plataformas también el sector privado. En su exposición descartó que el mecanismo electrónico pretenda suplantar a la dolarización. En el Ecuador, como señala el código, la moneda de curso legal es el dólar.
los pagos se hacen en dólares. Confianza que es ratificada por este legislador. ¿Qué es más seguro que el Banco Central, que es el banco de bancos? Otro argumento presentado por el gerente del Central es que en países como Inglaterra, por ejemplo, en la actualidad apenas el 3% del dinero que circula en las actividades cotidianas es físico. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y sobre este tema, el gobierno nacional no ha pensado en un plan de pagos en el sector público a través del dinero electrónico. Esa opción, recalcan, es personal. Tenemos detalles en la siguiente nota. Y esa es, por ejemplo, la decisión que este miércoles adoptó Soledad Buendía, asambleísta y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Como una muestra de confianza, he solicitado me cancelen la totalidad de mi sueldo como asambleísta en dinero electrónico. Minutos antes, Buendía mostraba ante las cámaras de televisión la devolución del IVA a su favor tras varios consumos vía dinero electrónico. Aquí están varias de las acreditaciones que ya ha tenido mi cuenta de dinero electrónico. El principal vocero del Banco Central, Diego Martínez, aclaró que el gobierno no ha pensado siquiera en la posibilidad de establecer el pago de salarios del sector público vía dinero electrónico, ratificando que eso dependerá de la voluntad de la persona. María Soledad Vela, legisladora por la provincia de Manabí, asegura que la voluntariedad es apropiada debido a que, por ejemplo, en su jurisdicción, los comercios están en plena reconstrucción tras el terremoto. Las formas de pago las vamos tomando y las vamos decidiendo de acuerdo a las realidades en las que vivimos. Para Vela, lo indispensable además es que exista la suficiente información y socialización sobre cómo emplear el dinero electrónico. Cuando esto vaya generalizándose, va a ser mucho más fácil hacer las transacciones de esta manera. En la oposición mantienen un discurso de resistencia al sistema, el mismo que se basa en un tema de falta de confianza. La sensación que tiene la ciudadanía es que esto podría ser el prolegómeno para una desdolarización. Pues en realidad no es dinero. ¿Qué es? Son cifras. La iniciativa del pago de sueldos mediante este mecanismo electrónico nació del legislador Cristian Viteri de Alianza País, propuesta que fue acogida por el propio presidente Correa, quien en un conversatorio con la prensa aseguró que pedirá que el pago de su salario se lo haga a través de su cuenta de dinero electrónico. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y atención a lo siguiente, porque 140.000 docentes deben cumplir con el proceso de evaluación dispuesto por el Ministerio de Educación y que está a cargo del Instituto Nacional de Evaluación, INEVAL. Los profesores que no aprueben tendrán una segunda oportunidad para mejorar sus puntajes. Los profesores de todo el país deben realizar la evaluación. El Ministerio de Educación les dividió en 3 grupos. El primero corresponde a los docentes de la Sierra y la región amazónica, quienes ya cumplieron con la mayor parte del proceso. De los 53.000 maestros, el 3,7% obtuvo entre 800 y 950 puntos, el 24,9% entre 700 y 800, el 65,3%, es decir, la mayoría, entre 600 y 700 puntos, y apenas el 0,5%, que corresponde a 950 profesores, sacaron menos de 600. Las evaluaciones Ser Bachiller confirman absolutamente eso. Nuestros docentes mayoritariamente están en un nivel medio y por eso los resultados en cuanto a calidad educativa que obtenemos son de nivel medio. En el grupo de excelencia se encuentra la magíster Paulina Miño, quien trabaja en la unidad educativa Manuela Cañizares. No les vi difíciles, porque realmente contempla lo que nosotros trabajamos en los contenidos curriculares. Para Miño, este proceso es importante porque permitirá realizar un diagnóstico de la situación actual de la planta docente ecuatoriana. Ir viendo en qué partes estamos fallando y obviamente también buscar cambios a lo que se está dando. Si nosotros no hacemos eso, no va a cambiar nada. ¿Cómo poder avanzar a la calidad educativa si no sabemos en dónde nos encontramos? Quienes estén en este grupo tendrán cubierto el requisito de evaluación para el proceso de categorización, mientras que los docentes que no superaron la calificación mínima serán reevaluados en el mes de marzo de 2017. Tiene que cada uno de esos docentes buscar la manera de prepararse si quiere permanecer en el magisterio. El segundo grupo, que corresponde a los profesores del régimen Costa, comenzará el proceso el 2 de agosto. Y el tercero, en el que están incluidos los profesores de inglés y los de especialización, lo harán el próximo año. Vanessa Hervás, Ecuador TV. 7 de la mañana con 43 minutos, hasta 280 millones de dólares anuales espera percibir el Ecuador por la venta de electricidad a Colombia y a Perú, que inició desde febrero y mayo respectivamente. Las autoridades nacionales consideran que estas operaciones comerciales no afectarán el abastecimiento de electricidad para el consumo interno.
El aprovechamiento de fuentes hídricas naturales y la operatividad de megaproyectos hidroeléctricos como Sopladora o Manduriacu han transformado al Ecuador en una nación exportadora de energía por primera vez en su historia. Tal es el avance que incluso países vecinos como Colombia y Perú ya compran la energía nacional. Es que estamos convirtiendo el agua que además le tomamos prestado o nada más para generar energía eléctrica, se convierte, ¿no es cierto?, en ingresos para el país. Es fundamental, ¿no es cierto?, que la fuerza de los ríos se convierte en ingresos para el país. La operación comercial con Perú inició a mediados de mayo y por la cual Ecuador espera recibir anualmente entre 50 y 80 millones de dólares, mientras que por la venta a Colombia, el gobierno estima un ingreso promedio anual de entre 100 a 200 millones de dólares. Va a depender de la hora del día, de qué tipo de día es, si es día feriado, si es día normal, en fin, hay diferentes valores, pero pueden hablar de 3.000, 4.000 megavatios por día a Colombia y algo de 1.000 megavatios por día al Perú. La energía que se distribuye a Colombia y Perú proviene del Sistema Nacional Interconectado, sin que esto perjudique el normal abastecimiento de electricidad para el consumo interno. Con los niveles de seguridad internacionales adecuados, el excedente de energía firme es el que se está exportando ya a Colombia y el que seguirá impulsándose en los siguientes días, en las siguientes semanas, de manera que se genera también un ingreso a la caja fiscal. Y en pro de la eficiencia energética nacional se creó el primer laboratorio de ensayos térmicos del Ecuador con sede en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que permitirá identificar las propiedades de los materiales de construcción existentes en el país y determinar cuáles se adaptan mejor a las condiciones climáticas y energéticas de cada región. César Duarte, Ecuador TV. Y le contamos también que uno de los 24 establecimientos educativos nuevos que construye el gobierno se levanta en la parroquia portovejense de Pico Asá. Más de 2.000 alumnos empezarán clases esta primera semana de julio. Le contamos más sobre esta importante obra. Pronto los escolares del sector María Asunción de Pico Asá podrán asistir a clases muy cerca de sus hogares. Siempre ha sido la mayor preocupación de sus padres. Está más cerca aquí, uno madre tiene que estar cerca aquí, de un pasito ya ellos vienen. Parece que con lo que ha habido el terremoto, se están preparando la gente, preparando la escuela para los niños, teniéndolo más cerca. 24 unidades educativas provisionales se levantan con el plan Reconstruye Ecuador en Maraví y 2 en Esmeraldas. La de esta parroquia de Puerto Viejo con una inversión de $677.443. La aspiración es que en la primera semana de julio estas unidades ya estén operando y de esa manera cumplir con el reto, con la meta que nos propusimos de que al 4 de julio ya todos los estudiantes de Manabí, del sur de Esmeraldas, estén en clases formales. El Ministerio de Educación planea que más de 2.000 alumnos en doble jornada accedan a una educación de calidad y en condiciones óptimas. Estamos implementando planes de contingencia de tal manera que podamos incorporar maestros que ya se han graduado y que tienen su título. Una obra muy maravillosa para toda nuestra parroquia picoasense, porque como le digo siempre, nosotros como dirigentes hemos hecho el empuje de que esto se haga una realidad, aunque no sea unidad del milenio, sea provisional, pero ya las tenemos. Cada establecimiento tendrá 30 aulas, laboratorios de ciencias e informática, áreas deportiva, administrativa y salón de uso múltiple. Con cámara de Felipe Jurado y Carlos Burgos, Mirta Carrillo, Ecuador TV. Revisamos otros temas. 14 altos funcionarios del sector cooperativista de Perú y de Paraguay participan de un programa de capacitación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Ecuador. El modelo de supervisión y control implementado por la entidad es reconocido por sus logros verificando la estabilidad de este sistema y protegiendo los derechos de la población vinculada a este grupo. La empresa Nestlé presentó su informe bianual de creación de valor compartido que recoge las experiencias ejecutadas para propiciar el desarrollo sostenible del Ecuador con base a 5 grandes objetivos y 39 estrategias implementadas. El presidente de Nestlé en nuestro país destaca la importancia de la complementación entre el sector público y privado para favorecer el crecimiento en sus distintos ámbitos productivos.
Y nos vamos hasta el austro ecuatoriano porque en Cuenca varios colectivos ciudadanos de defensa de los animales se concentraron en el Parque Abdón Calderón para exigir al alcalde Marcelo Cabrera se incluya en el debate del Consejo Cantonal el proyecto de ordenanza de protección de los animales domésticos, mismo que fue aprobado en primer debate en enero de 2015, pero que hasta la fecha no se ha realizado en segundo debate y definitivo. Pese a que el documento ya se encuentra en manos de Cabrera, la normativa consta de 61 artículos y 5 disposiciones transitorias. En Guayaquil se firmó un acuerdo interinstitucional donde se emite el programa de prevención integral al uso y consumo de drogas. La ejecución de esta iniciativa es obligatoria en lugares de trabajo público y privado y su objetivo es reducir los accidentes laborales y el ausentismo. El reloj marca las 7:49 y le contamos que la Delegación Provincial Electoral de Pichincha instaló 3 brigadas para que la ciudadanía registre el cambio de domicilio y con ello garantizar su derecho al voto cerca de su lugar de residencia. Los 3 puntos de atención están ubicados en las estaciones norte y sur del trolebús y en el hall del Palacio del municipio de Quito. Para realizar este trámite, usted debe presentar la copia de cédula, la papeleta de votación y una planilla de luz, agua o teléfono de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En el acontecer internacional, varias noticias. 15 horas después de la búsqueda, la policía confirmó que fue rescatado el cuerpo del menor atrapado y arrastrado por un caimán en un lago cercano a un hotel de Orlando, en Florida. Un equipo de buzos encontró el cuerpo intacto. Funcionarios de fauna capturaron y sacrificaron a 5 caimanes de la laguna para examinarlos y buscar restos del menor de edad. Extraditan a México a uno de los líderes del cártel de Sinaloa, mientras que en Chile se registraron violentas protestas. Le contamos más de lo que sucede en el mundo a continuación. Regresa a México el Güero Palma, el líder del cártel de Sinaloa. Estados Unidos entregó a este país al criminal tras 9 años de prisión. Las autoridades mexicanas decidieron mantenerlo en la prisión del Altiplano. Héctor Palma dirigió junto al Chapo Guzmán a este cártel. Indignación en los Estados Unidos por las declaraciones de un pastor de una iglesia bautista sobre la matanza en el bar gay en Orlando. Desearía que el gobierno los coloque a todos al paredón y abra fuego contra ellos para volarles los sesos. Organizaciones estudiantiles se convocaron en el centro de Santiago, en Chile, para protestar contra la reforma educativa y exigir calidad y gratuidad en la educación superior. Las movilizaciones no tenían permiso de la Intendencia. Además, se registraron violentos enfrentamientos con la policía. La Organización Mundial de la Salud alertó que ingerir bebidas muy calientes puede provocar cáncer de esófago y agregó que no se han encontrado evidencias de que consumir café o mate tibio pueda ser cancerígeno. Los estudios se realizaron en China, Irán, Turquía y Sudamérica, donde se determinó que las bebidas que superen los 65 grados centígrados generan el riesgo de cáncer por la temperatura. Fanny Lara, Ecuador TV. Yo creo y estoy segura que la familia ecuatoriana se reunirá en cada uno de los hogares para alentar a la selección ecuatoriana de fútbol. Tiene los detalles de este importante cotejo frente a Estados Unidos, Diego Valencia. Muchísimas gracias, Vanessa. Muy buenos días nuevamente para ti, para todos, la bienvenida. Y vamos a iniciar con lo que ayer dijo Jürgen Klinsmann, el director técnico de la selección de Estados Unidos, que demuestra ser muy estudioso acerca de su rival, cada uno en función de cada fecha, pero en esta ocasión tiene que resaltar no solo en este análisis las virtudes de Ecuador en cuanto al orden de mitad de campo hacia adelante, sino también en su defensa, porque se han hecho algunos cambios como para poder mejorar el módulo táctico del conjunto ecuatoriano. Pero dejemos que sea el mismo Klinsmann quien haga este análisis, este repaso, una radiografía de lo que Ecuador puede presentar en el choque de esta noche. Y bueno, sí, es vital ver, ¿no? Si vemos quiénes son el equipo oponente, pues nuevamente el respeto, pero no hay miedo.
no hay miedo, porque va a ser un partido muy interesante en este terreno, uno en contra del uno. Todo esto se va a decidir y pues es una batalla y estamos listos. Yo pienso que es sumamente importante que nosotros realmente tengamos nuestras creencias afianzadas de lo que queremos hacer y claro, ajustarnos durante el juego, eso es normal. Se exige que bueno, en un segundo cambiemos nuestra situación, pero sí, pegar a nuestro oponente de la misma manera en que ellos van a tratar de pelear, ¿no? Nosotros también estaremos ahí viendo, pero yo creo que al final de cuentas se ha hecho un trabajo excelente, teniendo ya más fuerza, ir frente a frente contra ellos y realmente continuar con esta curva de aprendizaje que empezamos ya hace un rato. Así que decirles mañana sean fuertes, sí, adelante, adelante. Eso es todo lo que decimos, es una batalla de 90 minutos. Yo soy ecuatoriano, sí señor. Muy seguro aparece el técnico de la selección de Estados Unidos, pero esta y otras virtudes como capitales de valor también guarda la selección ecuatoriana. Y David Lucero está en los Estados Unidos y ha preparado un informe, un reportaje acerca de todo lo que estamos manifestando dentro de este entorno tan especial en el que Ecuador tiene que sortear el tan difícil accionar de Estados Unidos, porque más allá del aspecto deportivo, de sus virtudes dentro del campo, también es el anfitrión y a veces son cosas que pesan. Vamos con David entonces y este informe realizado esta mañana. Un gusto saludarlos, amigos televidentes. Desde el SpaceNet, la famosa aguja espacial acá en Seattle, emitimos este informe en el día del partido de la selección ecuatoriana ante Estados Unidos en los cuartos de final de esta Copa América Centenario. Estamos en el Museo de Ciencia Ficción, donde precisamente está esta denominada aguja espacial, que es una torre inspirada precisamente en la torre de televisión de Stuttgart, allá en Alemania. Fue construida en 1962 y acá tiene todo el atractivo turístico, incluso para los habitantes de acá de Seattle que permanentemente la visitan. Así es que emitimos desde acá con mucho gusto. A mis espaldas está además una de las fuentes de agua más grandes de acá, un sitio esplendoroso y excepcional con los que cuenta Seattle y que por supuesto llama la atención a todos los visitantes. Ecuador llega al partido de cuartos de final con toda la expectativa de poder seguir trascendiendo en esta Copa América Centenario. Ayer el técnico de la selección, Gustavo Quinteros, en la conferencia de prensa volvió a hablar de la motivación de los jugadores, de lo importante que ha sido ya llegar hasta esta instancia, superando aquellas etapas difíciles para la selección ecuatoriana de fútbol, porque en las Copas América anteriores no habíamos podido pasar la fase de grupos. Hoy se lo ha logrado y la consigna es de que esta noche acá la selección nacional pueda dar un paso más, llegar a ubicarse entre las 4 mejores selecciones y qué mejor si lo puede hacer en esta edición especial de la Copa América Centenario acá en los Estados Unidos. La alineación de Ecuador está prácticamente confirmada con Alexander Domínguez en el arco. La defensa no se tocaría, es decir, se van a mantener Juan Carlos Paredes, Gabriel Achirieri y Frickson Erazo y por el costado izquierdo Walter Ayoví. En la mitad de la cancha con Cristian Novoa, Carlos Grueso, corriendo por la banda derecha Luis Antonio Valencia, por izquierda Jefferson Montero y en ataque van a repetir los dos jugadores que enfrentaron a Haití, Ener Valencia y Jaime Ayoví. Ese sería el equipo titular de Ecuador para enfrentar esta noche a la selección de Estados Unidos. Total concentración de la selección tricolor en su sitio, en su centro base, acá en Seattle, sin pensar en lo que puede ser una potencial final, porque los jugadores comprenden que esto es de ir paso a paso. Y a propósito, vamos a escuchar un extracto, una parte de lo que fue precisamente el diálogo con la prensa deportiva, el último contacto de ellos, porque además la selección no realizó el reconocimiento al campo de juego, el Century Link Field, donde esta noche va a enfrentar a Estados Unidos. Hablaron en la última zona mixta el capitán Walter Ayoví, también Robert Arboleda, que espera su oportunidad. Un poco complicado que lo podamos ver en acción a Robert Arboleda, pero está ahí expectante y esperando y apoyando, por supuesto, a sus compañeros. Y también habló Cristian Novoa, otro de los jugadores referentes de nuestra selección. Veamos una parte de lo que dijeron los seleccionados tricolores. En cuanto al torneo, todo cambia. Creo que cada entrenador tratará de hacer su mejor esquema, su mejor equipo, para así el día de mañana que todo salga bien. Nosotros hemos venido trabajando de una manera positiva. Lo que hemos hecho anímicamente esperemos que nos pueda seguir levantando más y fortaleciendo cada vez más como grupal. Sabemos que a nadie le gusta ver a su selección empatar o perder, y cuando alguien
por decir, hace un mal comentario, lo tratamos, nos sentimos muy mal porque somos seres humanos y nos duele no poderle dar a veces una alegría a ese público, pero creo que gracias a Dios ahora estamos en un buen camino. La selección está dando todo por tener contenta a la gente, por sacar su país adelante y eso nos motiva mucho en lo personal. Es un equipo que se defiende muy bien atrás, son compactos atrás, no te dan espacio en el área y salen muy rápido por las rayas. Creo que tiene un fútbol parecido al nuestro, tienen por fuera jugadores rápidos, desequilibrantes, así que va a ser un partido de ida y vuelta. Con estas hermosas tomas que han captado las cámaras de la televisión pública ecuatoriana, presente acá en Seattle, acompañando a nuestra selección desde el inicio de esta Copa América. Vamos a hablar también de lo que fue la conferencia de prensa del técnico Gustavo Quinteros, como les decía, siempre pensando en que el equipo tiene que ir paso a paso, escalón por escalón, sin aventurarse a pensar ya en una potencial clasificación, sino más bien hablando de lo que Ecuador puede ofrecer ante el combinado estadounidense. Atrás quedó ya aquel partido amistoso, porque mucho se ha hablado de eso, de que ya se enfrentó a Estados Unidos, que incluso Estados Unidos nos ganó en el último minuto en aquel compromiso, pero ahora la situación es diferente, se está muy enfocado en lo que será el partido de esta noche y confía en el rendimiento que han tenido los jugadores en la cancha, el técnico de nuestra selección, Gustavo Quinteros. Vamos a ver entonces igual una parte de lo que fue la conferencia de prensa ya ayer en el estadio, en un acto protocolario, en un acto que lo cumplen la organización, que lo exige, de hecho, la organización Copa América Centenario, y al cual acuden por lo general los dos técnicos, a veces con un jugador, y en otras van solos, ¿no? Los entrenadores de las diferentes selecciones. Así ha ocurrido para cada uno de los partidos que se han disputado en las distintas sedes acá en Estados Unidos. Vamos entonces con las declaraciones del técnico Gustavo Quinteros. Hay una adrenalina, hay un... no sé si la palabra es... no sé, miedo no es. Es algo que se siente estando en el vestuario, estando en la cancha, ¿no? Que alguna vez algunos lo pudimos sentir, pero es algo que cuando no lo tenés lo extrañas mucho, y cuando lo tenés es como que provoca una sensación extraña en el jugador, salir a jugar partidos tan importantes. Es lo más maravilloso que le puede pasar a un jugador, sentir eso, ¿no? Cuando va a entrar a jugar, a competir, a jugar un partido así tan importante. Esta es la cuarta ciudad sede de la selección ecuatoriana de fútbol. Antes fue Los Ángeles en California, Phoenix en Arizona, también New Jersey y ahora Seattle en el estado de Washington. Vamos a ver si Ecuador hoy, con toda la capacidad de nuestros jugadores, puede dar un paso más, como les decía hace minutos, y estar en la semifinal, sin pensar en un potencial rival, porque acá, a propósito, les comento, hay prensa argentina, muchos de ellos que se quedaron para ver el partido de la selección ecuatoriana de fútbol, que potencialmente podría ser el rival en la semifinal. Tuvimos un problema técnico que nos impidió escuchar la despedida de este reportaje. En todo caso, nos vamos a una pausa. Regresamos enseguida, hay tiempo para la despedida. Seguro nos vamos a levantar. Porque somos un país donde los sueños vuelan más alto que los miedos. Renaceremos más fuertes. Porque nuestras familias lo merecen. Seguro nos vamos a recuperar. Seguro y con más impulso que antes. Porque tenemos raíces firmes que nos empujan a crecer. Seguro vamos a lograrlo. Seguro Sucre, más seguros que nunca. La selección soy yo, eres tú, somos todos. La selección soy yo. Todo el país estará pendiente del partido de la selección ecuatoriana. Vale la pena reiterar el horario, 20:30. Estados Unidos, la anfitriona del torneo, recibe a la selección de Ecuador. Esto es todo por el momento, pero volveremos a las 13:30
con mucho más información acerca de todo lo que está ocurriendo en la previa de este partido con David Lucero desde los Estados Unidos. Mientras tanto, le dejo un abrazo y el deseo de tener un día repleto de deportes. Vanessa, buenos días. Y con muchos goles a favor de la selección ecuatoriana. Gracias a Diego Valencia, gracias a usted, amiga y amigo, por conectarse a nuestra señal informativa. Ya lo dijo Diego Valencia, 13:30 el equipo, 14 horas, Noticias 7. Lo que viene a continuación, Café TV, disfrute de esta jornada.